Existe un tipo de hombre que reconoce solo con la mirada, no por la intensidad, no por el color, no por la forma física de sus ojos, sino por algo que habita detrás de ellos, una presencia, una fuerza silenciosa, una densidad que no se explica con palabras, pero que sientes en el cuerpo cuando te cruzas con él en la calle, cuando entra en una sala, cuando simplemente existe en el mismo espacio que tú. Es como si hubiera fuego contenido, pero no ese fuego que quema y destruye, sino aquel que forja, que moldea, que transforma hierro bruto en lámina afilada. ¿Ya te has fijado en eso? ¿Ya te has dado cuenta de que algunos hombres cargan en los ojos una profundidad que parece venir de otro lugar, de otra dimensión de la existencia? ¿Y te has preguntado por qué la mayoría de los hombres ha perdido esa mirada? La respuesta está en un secreto antiguo, en un conocimiento que Napoleón Hill llamó transmutación sexual, y que los maestros de la antigüedad conocían como alquimia interna. Pero antes de llegar allí, antes de desvelar ese misterio que puede transformar completamente tu vida, necesitamos mirar la verdad desnuda y cruda que nadie quiere admitir. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a desperdiciar la fuerza más poderosa que existe dentro de nosotros. Una sociedad que transformó lo sagrado en pornográfico, lo trascendente en desechable, el fuego creador en cenizas de placer vacío. Y el precio que pagamos por eso no está solo en nuestra energía física, sino en nuestra mirada, en nuestra presencia, en nuestra capacidad de crear, de realizar, de magnetizar la realidad a nuestro alrededor. Cuando miras a la mayoría de los hombres hoy, ¿qué ves en sus ojos? Cansancio, dispersión, una niebla opaca que cubre el alma como si algo esencial hubiera sido drenado de dentro hacia afuera. Es como si estuvieran siempre buscando algo, siempre hambrientos, pero nunca saciados, siempre ansiosos, pero nunca presentes, siempre queriendo, pero nunca siendo. Y eso no es coincidencia. Eso no es solo resultado del estrés moderno o de la falta de sueño. Eso es el resultado directo de una fuerza vital, siendo constantemente desperdiciada, eyectada, disipada en ciclos compulsivos que ni siquiera reconocemos como compulsivos, porque la cultura nos ha dicho que son normales, naturales, incluso saludables. Napoleón Hill, uno de los mayores estudiosos del éxito humano que jamás haya existido, dedicó un capítulo entero de Piense y hágase rico a este tema, y no fue por casualidad. Él descubrió, a través de décadas estudiando a los hombres más poderosos, más realizados y más magnéticos del mundo, que todos ellos tenían algo en común. Habían aprendido el arte de la transmutación sexual. Ellos entendieron que la energía sexual no es solo sobre sexo. Ella es la fuerza creativa primordial, la chispa divina que habita en cada ser humano. La misma energía que genera vida también es la energía que genera ideas, que genera realizaciones, que genera imperios. Pero para acceder a ese poder, para transformar esa fuerza bruta en manifestación consciente, se necesita algo que nuestra generación olvidó: autodominio. Piensa conmigo, cuando un hombre se entrega a los impulsos compulsivos, cuando permite que la energía sexual sea constantemente desperdiciada a través de la masturbación compulsiva, de la pornografía, del sexo vacío e inconsciente, lo que está sucediendo allí no es solo un acto físico, es una fuga energética. Es como si hubiera un recipiente sagrado dentro de su cuerpo, un cáliz que contiene el elixir de la vida, y a cada eyaculación compulsiva, a cada descarga sin propósito, ese cáliz fuera vaciado. Y no se trata de moralismo, no se trata de represión religiosa o de vergüenza cultural. Se trata de física energética. Se trata de comprender que todo en el universo es energía y que la energía sexual es una de las formas más concentradas, más poderosas y más creativas de energía que existe. Los antiguos taoístas sabían de esto. Ellos enseñaban que el yin, la esencia vital, debería ser preservado y cultivado, no desperdiciado. Los yogis tántricos sabían de esto. Ellos desarrollaron prácticas enteras dedicadas a canalizar la energía sexual por la columna vertebral, transformando el impulso animal en conciencia espiritual. Los alquimistas medievales sabían de esto.
Cuando hablaban de transformar plomo en oro, no estaban hablando solo de metales, sino de la transmutación de la energía básica e instintiva en realización elevada y trascendente. Y Napoleón Hill redescubrió ese conocimiento al observar a los titanes de la industria, los genios de la ciencia, los líderes que cambiaron el mundo. Todos ellos habían aprendido a redireccionar esa fuerza. Pero ¿qué sucede cuando desperdicias esa energía constantemente? ¿Qué sucede cuando cedes al impulso siempre que aparece? Cuando buscas el placer rápido, cuando vives esclavizado por el deseo sin jamás cuestionarlo. Primero, pierdes la vitalidad, aquella fuerza que debería estar alimentando tu sistema nervioso, nutriendo tu cerebro, fortaleciendo tu presencia, está siendo eyectada para afuera. Te despiertas cansado, vives en niebla mental, sientes que falta algo, pero no logras identificar qué. Segundo, pierdes la claridad, la mente se nubla, los pensamientos se dispersan, la capacidad de enfoque y concentración se disuelve. Tercero, y quizás lo más importante, pierdes la mirada, aquel brillo interior, aquella profundidad magnética, aquella presencia que hace que las personas se detengan y presten atención cuando entras en una sala, simplemente desaparece. Ahora, imagina lo opuesto, imagina a un hombre que ha comprendido este principio, un hombre que ha decidido conscientemente no desperdiciar esa fuerza, sino canalizarla, dirigirla, transmutarla en propósito. Lo que ocurre dentro de él es una alquimia real. La energía sexual, cuando no se libera constantemente a través de descargas compulsivas, comienza a ascender. No se queda reprimida, no se queda estancada causando frustración o neurosis, como muchos creen. Ella se transforma, sube por la columna vertebral, nutriendo el sistema nervioso, alimentando el cerebro, despertando centros dormidos de la conciencia. Esa energía se convierte en creatividad, se convierte en foco, se convierte en carisma, se convierte en presencia magnética. Y es aquí donde la mirada cambia. Cuando retienes esa energía y la canalizas conscientemente, algo ocurre en tus ojos. Se vuelven más brillantes, más presentes, más profundos. Las personas lo sienten, no saben explicarlo, pero lo sienten. Es como si cargaras una densidad existencial que falta en la mayoría de los hombres. Entras en un ambiente y las personas se dan cuenta, no porque estés intentando llamar la atención, sino porque simplemente estás presente de verdad, totalmente habitando tu cuerpo, totalmente conectado con la fuerza vital que fluye a través de ti. Ese es el magnetismo que Napoleon Hill describió. Ese es el poder que los grandes líderes, artistas y visionarios siempre han tenido. No es un poder agresivo, no es un poder que domina por la fuerza bruta, es un poder que atrae, que inspira, que transforma ambientes apenas por la presencia. Pero déjame ser claro, no estamos hablando de represión. Represión es cuando niegas el deseo, cuando lo empujas debajo de la alfombra, cuando finges que no existe. Eso crea frustración, neurosis, explosiones descontroladas. De lo que estamos hablando es de transmutación consciente, es reconocer el deseo cuando surge, pero en vez de reaccionar automáticamente, observas, sientes la energía, permites que ella exista dentro de ti, pero no la desperdicias, la rediriges, la canalizas para tu creación, para tu trabajo, para tu arte, para tu misión, la transformas en fuerza productiva. Eso exige práctica, eso exige conciencia. Eso exige que mires tus patrones compulsivos con honestidad brutal. ¿Por qué recurres a la pornografía? ¿Por qué buscas la masturbación siempre que sientes ansiedad, aburrimiento, soledad? ¿Qué estás realmente intentando rellenar? ¿Qué vacío estás intentando tapar? Porque mira, el deseo sexual en sí no es el problema. El deseo es natural, es vital, es sagrado. El problema es cuando ese deseo se convierte en un mecanismo de fuga, cuando se transforma en una compulsión que usas para evitar sentir lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Cuando usas el placer rápido para huir del dolor, de la frustración, del vacío existencial, estás apenas posponiendo el confronto contigo mismo. Y mientras pospones ese confronto, continúas drenando la fuerza que podrías estar usando para construir la vida que realmente deseas.
Y aquí está la verdad que nadie quiere oír. No eres libre mientras eres esclavo de tus impulsos. Puedes pensar que estás haciendo lo que quieres, que estás ejerciendo tu libertad, pero si no consigues pasar una semana, un día, algunas horas sin ceder al impulso, entonces no estás en el control. El impulso está en el control de ti. Y eso se refleja en todas las áreas de tu vida. Si no tienes autodominio sobre tu energía sexual, probablemente no tienes autodominio sobre tu alimentación, sobre tu dinero, sobre tu tiempo, sobre tus emociones. Todo está conectado. La forma como lidias con la energía sexual es la forma como lidias con la vida. Napoleon Hill percibió que los hombres más exitosos tenían una cosa en común: habían desarrollado lo que él llamaba de dominio de sí mismo. No eran controlados por las circunstancias externas ni por los impulsos internos. Habían aprendido el arte de usar la energía en vez de ser usados por ella. Y la energía sexual era la clave, porque es la energía más poderosa, más primitiva, más intensa. Si consigues dominar esa energía, consigues dominar cualquier cosa. Si no consigues dominar esa energía, serás dominado por ella y, consecuentemente, por todo lo demás en la vida. Piensa en los hombres que admiras. Piensa en aquellos que construyeron algo significativo, que crearon obras inmortales, que lideraron movimientos, que transformaron sectores enteros de la realidad. Mira en los ojos de ellos y en fotografías antiguas, en entrevistas, en vídeos. Ves esa profundidad, ese brillo interior, esa presencia inquebrantable. No es coincidencia. La mayoría de ellos, conscientemente o no, aprendió a canalizar la energía sexual hacia la realización creativa. No la reprimieron, pero tampoco la desperdiciaron. La transmutaron. Y si me estás escuchando ahora y sintiendo una resistencia, si algo dentro de ti está diciendo, eso es exagerado, o eso es imposible, o yo no puedo, presta atención. Esa resistencia es exactamente el mecanismo de defensa del ego que quiere mantenerte en el patrón cómodo, aunque ese patrón te esté drenando. El ego prefiere el dolor familiar al desconfort de lo desconocido. Prefiere mantenerte en la compulsión controlada que liberarte hacia lo desconocido de tu verdadero potencial. Pero si realmente quieres transformar tu vida, si realmente quieres acceder al poder que existe dentro de ti, vas a necesitar atravesar esa resistencia. Vas a necesitar mirar hacia tu sombra. La sombra, en la psicología junguiana, es todo aquello que negamos en nosotros mismos, todo aquello que empujamos hacia el inconsciente, porque es desconfortable, vergonzoso o amenazante. Y para la mayoría de los hombres, la sexualidad compulsiva está profundamente entrelazada con la sombra. Está conectada con heridas de rechazo, con miedo a la inadecuación, con necesidad de validación, con vacíos emocionales que nunca fueron llenados. Cuando buscas el placer sexual compulsivo, muchas veces no es por el placer en sí, sino porque estás intentando medicar un dolor emocional que no sabes cómo procesar de otra forma. Entonces la verdadera transmutación sexual comienza con el autoconocimiento profundo. Comienza con que te preguntes, ¿qué estoy realmente buscando cuando busco ese placer? ¿Qué parte de mí está con hambre? ¿Qué parte de mí está con sed? ¿Qué vacío estoy intentando llenar? Y cuando comienzas a responder esas preguntas con honestidad, cuando comienzas a mirar hacia esos vacíos, no con juzgamiento, sino con compasión y conciencia, algo cambia. Dejas de usar la sexualidad como fuga y comienzas a usarla como portal de transformación. Y en este punto del camino, necesito decir algo importante para ti que estás aquí, que estás escuchando estas palabras y sintiendo algo resonar en tu alma. Si este mensaje te está tocando, si algo dentro de ti está despertando, si sientes que existe una verdad aquí que necesitas explorar más profundamente, entonces formas parte de una tribu rara, formas parte de aquellos que no están satisfechos con la superficialidad, que no aceptan vivir en piloto automático, que quieren realmente despertar al gigante dormido dentro de sí. Y si quieres continuar este camino conmigo, si quieres recibir más contenidos que se sumergen profundo en la psicología, en la filosofía, en la espiritualidad aplicada a la transformación real, entonces suscríbete ahora a este canal
y activa la campanita de notificaciones. Porque lo que estamos construyendo aquí no es solo entretenimiento, no es solo información. Es una comunidad de hombres y mujeres que están comprometidos con la evolución consciente, con la alquimia interior, con la transmutación de la propia vida en obra de arte. Cada video que creo está diseñado para despertar algo en ti, para desafiar tus creencias limitantes, para darte herramientas reales de transformación. Y no vas a querer perderte ninguna de esas piezas del rompecabezas. Entonces haz clic en el botón de suscribirse ahora, activa la campanita y vamos a continuar este camino juntos, porque lo que viene por delante es aún más profundo, aún más transformador. Ahora volviendo a nuestra narrativa. Cuando comienzas a retener y transmutar la energía sexual conscientemente, una de las primeras cosas que sucede es un enfrentamiento intenso contigo mismo. Porque esa energía, cuando no está siendo constantemente liberada, comienza a iluminar todo dentro de ti. Actúa como un reflector que revela todos los rincones oscuros de la psique. Comienzas a sentir ansiedades que estaban adormecidas. Comienzas a percibir patrones que estaban en automático. Comienzas a ver las máscaras que usas, las mentiras que te cuentas a ti mismo, los miedos que te gobiernan. Y esto no es confortable. Esto es, en realidad, una de las fases más desafiantes del camino. Muchos hombres desisten en este punto. Comienzan a retener la energía, comienzan a sentir la intensidad aumentar, comienzan a confrontar sus sombras y en vez de atravesar, retroceden. Vuelven a la compulsión, vuelven a la válvula de escape del placer rápido, porque es más fácil que enfrentar lo que está siendo revelado. Y esto es comprensible. Pero los que atraviesan, los que aguantan la intensidad, los que eligen conscientemente permanecer con el desconfort y transformarlo, esos descubren algo extraordinario del otro lado, libertad real. Porque cuando atraviesas esa fase, cuando integras las sombras, cuando dejas de huir de ti mismo, la energía sexual deja de ser una fuerza que te controla y se convierte en una fuerza que tú comandas. Y entonces experimentas algo que pocos hombres en la sociedad moderna experimentan. Te conviertes en dueño de ti mismo. Te conviertes en soberano de tu propio reino interior. Y esa soberanía interna se refleja externamente en todo. En tu capacidad de mantener el foco por horas seguidas. En tu capacidad de crear sin distracción. En tu capacidad de estar presente con las personas sin estar mentalmente en otro lugar. En tu capacidad de tomar decisiones alineadas con tus valores más profundos y no con impulsos momentáneos. Y la mirada. La mirada se transforma completamente. Se convierte en el espejo de tu alma integrada. Cuando miras a alguien, estás realmente presente. No estás mirando a través de la persona, perdido en pensamientos compulsivos. No estás analizando superficialmente, objetificando, proyectando fantasías. Estás viendo a la persona de verdad. Y las personas sienten eso. Ellas sienten que las ves. Y eso crea una conexión instantánea, un magnetismo natural. No es manipulación, no es técnica, es simplemente el poder de la presencia auténtica. Napoleon Hill escribió que los hombres que dominan la transmutación sexual desarrollan lo que él llamaba sex appeal o magnetismo personal, pero no en el sentido superficial que usamos hoy. Él estaba hablando de una atracción que va más allá de lo físico, una atracción que emana de la vitalidad interior, de la plenitud, de la integración. Cuando estás lleno de energía vital, cuando no estás constantemente fugando a través de compulsiones, te conviertes naturalmente atractivo. Las personas quieren estar cerca de ti. Ellas quieren oír lo que tienes que decir. Ellas confían en ti instintivamente. Y eso abre puertas en todas las áreas de la vida, en los negocios, en las relaciones, en el liderazgo, en la creación artística. Pero hay algo aún más profundo sucediendo aquí. La energía sexual, cuando es transmutada, no solo aumenta tu magnetismo externo, ella también profundiza tu conexión con lo sagrado, porque esa energía, en su esencia más pura, es la fuerza de la creación. Es la misma energía que crea un niño, que crea una obra de arte, que crea una empresa, que crea un movimiento social. Cuando aprendes a trabajar conscientemente con esa energía, estás literalmente participando del proceso creativo del universo.
Te conviertes en un co-creador de la realidad. Y aquí está algo que pocos entienden. La verdadera transmutación sexual no significa nunca tener sexo o nunca eyacular. Significa tener control consciente sobre cuándo y cómo usas esa energía. Significa que el sexo, cuando sucede, no es una compulsión, sino una elección consciente. Es una expresión de amor, de conexión, de creación compartida. E incluso en la intimidad sexual, cuando has aprendido a transmutar la energía, la experiencia se vuelve radicalmente diferente. Ella se vuelve más profunda, más intensa, más conectada, porque no estás solo buscando el alivio de una tensión. Estás compartiendo una fuerza vital. Estás creando un campo energético con otra persona. Estás participando de algo sagrado. Los antiguos tantristas sabían de esto. Ellos desarrollaron prácticas sexuales donde el orgasmo no era el objetivo, sino sí la circulación y expansión de la energía entre los compañeros. Ellos entendían que cuando eyaculas, liberas la energía hacia afuera, completas el ciclo, retornas al estado anterior. Pero cuando aprendes a circular esa energía sin necesariamente eyacular, cuando aprendes a expandir el placer por todo el cuerpo, en vez de concentrarlo solo en los genitales, entras en estados alterados de conciencia. Experimentas éxtasis que van mucho más allá del placer físico momentáneo. Tocas dimensiones espirituales de la existencia. Pero, nuevamente, eso exige práctica. Eso exige disciplina. Eso exige que estés dispuesto a desaprender todo lo que la pornografía y la cultura popular te han enseñado sobre sexo. Porque la pornografía te enseña que sexo es performance, es descarga rápida, es objetificación, es consumo. Y cuando consumes pornografía compulsivamente, estás entrenando tu cerebro para asociar placer con imágenes desconectadas, con estímulos artificiales, con fantasías irreales. Estás literalmente reconfigurando los circuitos neuronales del deseo. Y eso no solo afecta tu sexualidad, sino que afecta tu capacidad de sentir placer con cosas reales, de conectarte con personas reales, de estar presente en la vida real. Entonces parte de la transmutación sexual es desintoxicar completamente. Es cortar la pornografía. Es parar con la masturbación compulsiva. Es limpiar los circuitos neuronales para que ellos puedan reconectarse con lo natural, con lo real, con lo sagrado. Y los primeros días, las primeras semanas de esa desintoxicación son difíciles. Vas a sentir abstinencia, vas a sentir inquietud, vas a sentir una urgencia casi insoportable de volver al patrón antiguo. Y es en ese momento que necesitas recordar por qué estás haciendo esto. Estás haciendo esto para recuperar tu poder. Estás haciendo esto para ser dueño de ti mismo. Estás haciendo esto para despertar al gigante que ha estado durmiendo dentro de ti. Y conforme los días pasan, conforme aguantas la intensidad y redireccionas la energía, algo extraordinario empieza a suceder. Empiezas a sentir más. Empiezas a percibir detalles que antes pasaban desapercibidos. Los colores parecen más vívidos. Los sonidos parecen más ricos. Los sabores parecen más intensos. Es como si hubieras pasado la vida entera con los sentidos embotados, y ahora finalmente están despertando. Y esto no es imaginación, es el resultado directo de que dejes de drenar constantemente tu fuerza vital. Es el resultado de que estés presente de verdad. Y la mirada se convierte en un faro. Miras al mundo con nuevos ojos, ojos que ven más allá de la superficie, ojos que penetran en el corazón de las cosas, ojos que cargan la sabiduría de quien atravesó el abismo y regresó transformado. Y la gente ve eso, no saben explicarlo, pero saben que hay algo diferente en ti. Saben que no eres como la masa, saben que cargas algo precioso, algo raro, algo que despierta en ellas también un deseo de transformación. Napoleón Hill observó que muchos de los grandes hombres que él estudió pasaron por periodos de celibato o de contención sexual deliberada, especialmente durante fases intensas de creación. Ellos entendían, intuitivamente o conscientemente, que para dar a luz algo grandioso necesitaban conservar y concentrar toda su energía. Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie, todos ellos tenían periodos donde se aislaban completamente,
y canalizaban toda la fuerza vital para la realización del trabajo. Y el resultado: invenciones que cambiaron el mundo, empresas que definieron eras, legados que permanecen siglos después. Tú tienes eso dentro de ti también. Tienes esa fuerza, esa energía, ese potencial. Pero para acceder a él, necesitas dejar de filtrarlo, necesitas dejar de tratarlo como si fuera ordinario, como si fuera solo un impulso a ser satisfecho. Necesitas empezar a reconocerlo por lo que realmente es, la fuerza más poderosa del universo concentrada dentro de tu cuerpo. Y cuando haces eso, cuando honras esa fuerza, cuando la tratas con reverencia y la direccionas con intención, te vuelves imparable. Pero vamos a hablar también sobre los desafíos reales, porque esta jornada no es un cuento de hadas. Habrá días en los que tropezarás, habrá momentos en los que la compulsión parecerá más fuerte que tu voluntad. Habrá noches en las que cederás al impulso y después sentirás esa conocida ola de vergüenza, de culpa, de debilidad. Y en esos momentos es crucial que no te hundas en la autoflagelación. La culpa no sirve para nada. La vergüenza no transforma nada. Lo que necesitas hacer es levantarte, observar el patrón, entender lo que llevó a la recaída y recomenzar con más conciencia, porque esta jornada no es sobre perfección, es sobre progreso, es sobre cada día elegir conscientemente la transmutación en vez de la disipación, es sobre cada semana fortalecer un poco más tu músculo de la voluntad, es sobre cada mes integrar más profundamente el conocimiento de que eres más que tus impulsos. Y conforme progresas, conforme acumulas días y semanas y meses de práctica consciente, te das cuenta de que la compulsión va perdiendo fuerza. No desaparece completamente, pero deja de tener ese poder absoluto sobre ti. Se convierte solo en una voz más entre muchas en tu mente, y no más la voz dominante. Y entonces llegas a un punto de inflexión, un punto donde te das cuenta de que no estás más luchando contra ti mismo, no estás más reprimiendo nada, simplemente eliges, y la elección viene de la claridad, no del esfuerzo. Eliges canalizar la energía porque sientes, en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, que esa es la elección que te fortalece. Eliges crear en vez de consumir, eliges construir en vez de destruir, eliges ascender en vez de descender. Y cuando vives en ese estado, cuando habitas esa frecuencia, tu mirada se vuelve inconfundible. Carga la marca del guerrero interior que enfrentó sus propios demonios y salió victorioso. Carga la luz de la conciencia que atravesó la oscuridad y descubrió que la oscuridad era solo ausencia de luz. Carga la profundidad del ser que no huye más de sí mismo, pero habita plenamente cada centímetro de la propia existencia. Lo importante es que continúes, lo importante es que no te rindas cuando tropieces, lo importante es que te levantes cada vez que caigas, y cada vez que te levantes estarás un poco más fuerte, un poco más sabio, un poco más integrado. Y conforme los meses pasan, conforme acumulas experiencia en esta práctica, vas a percibir que lo que antes parecía imposible ahora es natural. Lo que antes exigía un esfuerzo tremendo ahora fluye con facilidad. Lo que antes era lucha contra ti mismo ahora es simplemente una elección alineada con quien te has convertido. ¿Y en quién te conviertes? Te conviertes en el hombre cuya mirada revela la profundidad, el hombre cuya presencia inspira respeto, el hombre cuya palabra tiene peso, el hombre cuya vida es una obra de arte consciente, el hombre que no necesita probar nada a nadie porque él sabe, en el fondo de su alma, que ha dominado la fuerza más primitiva y poderosa que existe. Y cuando dominas eso, cuando integras eso, te conviertes en una fuerza de la naturaleza. Las personas a tu alrededor van a percibir el cambio, incluso sin entender exactamente qué cambió. Van a comentar que te ves diferente, que hay algo en ti que no consiguen definir, pero que los atrae, y vas a sonreír por dentro, porque vas a saber exactamente qué es. Es la fuerza vital acumulada y transmutada. Es la energía sexual canalizada hacia un propósito. Es el guerrero interior plenamente despierto y soberano. Y conforme vives a partir de ese lugar, conforme habitas esa frecuencia, vas a empezar a atraer a tu vida todo aquello que está alineado con esa vibración más alta. Vas a atraer oportunidades de negocio que antes no aparecían.
Vas a atraer relaciones que antes no eran posibles. Vas a atraer sincronicidades que antes parecían magia, porque estás vibrando en una frecuencia donde esas cosas son naturales, son esperadas, son normales, y entonces mirarás hacia atrás, al hombre que eras antes de empezar esta jornada, y sentirás compasión, compasión por ese ser que estaba perdido, que estaba desperdiciando el tesoro más precioso que poseía, que estaba viviendo una fracción mínima de su potencial, y agradecerás haber tenido el coraje de empezar, por haber tenido la disciplina de continuar, por haber tenido la sabiduría de confiar en el proceso, incluso cuando parecía absurdo, imposible, radical de más. Porque al final, esta jornada de transmutación sexual es una jornada de vuelta a casa, es una jornada de retorno a la totalidad. Es una jornada de reconexión con la fuerza primordial que te generó y que continúa generándote a cada momento. No te estás convirtiendo en algo que no eres. Te estás convirtiendo plenamente en lo que siempre fuiste, un ser de poder ilimitado, de creatividad infinita, de presencia magnética, de amor incondicional. Todo eso siempre estuvo dentro de ti, apenas lo olvidaste. Y ahora estás recordando. Y la mirada es apenas el reflejo externo de ese recuerdo interno. Cuando miras al mundo con los ojos de quien recordó su poder, de quien reconectó con su fuerza, de quien despertó a la propia divinidad, el mundo mira de vuelta de forma diferente. Las oportunidades se abren, las personas se acercan, los caminos se iluminan, porque ya no estás buscando afuera lo que solo puede ser encontrado dentro. Ya no estás vaciando la energía que deberías estar usando para crear tu obra maestra. Estás finalmente pleno, finalmente presente, finalmente vivo. Y eso, amigo mío, eso lo cambia todo. Eso transforma radicalmente tu experiencia de estar vivo en este planeta, en este momento, en este cuerpo. Eso te da acceso a dimensiones de placer, de satisfacción, de realización, que son imposibles de acceder cuando estás constantemente drenado, disperso, desconectado. Entonces la pregunta que cierra este círculo es simple: ¿estás listo? ¿Listo para dejar de ser uno más en la multitud que vive en piloto automático, esclava de los impulsos, drenando la fuerza vital en placeres vacíos? ¿Listo para unirte a los pocos, a los raros, a los que eligieron el camino del guerrero interior, el camino de la transmutación, el camino del poder consciente? La puerta está abierta, la invitación está hecha, el primer paso está frente a ti, esperando apenas que tengas el coraje de darlo. Y ese paso es tan simple como decidir, ahora, en este exacto momento: a partir de hoy, trato mi energía sexual como el tesoro sagrado que es. A partir de hoy, no la desperdicio más. A partir de hoy, la transmuto en grandeza. Da ese paso y observa cómo todo se transforma. Observa cómo tu mirada se transforma, y a través de ella, observa cómo todo el mundo a tu alrededor se transforma también.